Shalom, vamos a retomar la Mishnah. Estamos revisando el Pirkei Avot, Masejet, el tratado del Pirkei Avot. El segundo capítulo, vamos a dar inicio al segundo capítulo, la Mishnah número 1. Leemos en este texto y dice: Rabí decía, ¿cuál es el camino recto que el hombre debe escoger? Aquel que le glorifica a él y a la humanidad. Cuídate de cumplir tan escrupulosamente el precepto más leve como el más riguroso, pues no sabes cuál es el valor de la recompensa de cada uno. Compara el perjuicio que te ocasiona el cumplimiento de una mitzvah con su recompensa y el beneficio que te proporciona una transgresión por su castigo. Piensa en 3 cosas y podrás evitar el pecado. Recuerda que por encima de ti hay un ojo que ve, un oído que escucha y que todas las acciones quedan inscritas en un libro. Bueno, entonces vamos a revisar esta parte. Hay varias expresiones que conllevan una información importante. La primera de ellas hablando acerca del camino recto. El camino recto que va a llevar hacia Kadosh Baruj Hu. Este es el camino recto. Sabiendo de antemano que hay muchas desviaciones en el camino y que todas ellas nos alejan, nos distraen, nos pueden desviar completamente. Entonces el camino recto a Kadosh Baruj Hu, el camino recto a Kadosh Baruj Hu, dice el texto. Entendamos como el camino recto la forma de vida que nosotros tenemos para llegar a nuestra meta principal, que es Hashem. ¿Cuál es el camino recto que el hombre debe escoger? Dice, aquel que le glorifica, o sea, que le causa gloria a él y a la humanidad. O sea, que nosotros debemos de pensar en todo momento en nuestro accionar, en el camino recto. Debemos estar pensando en la gloria. La gloria. Bueno, la gloria es algo que nos estimula. Es algo que produce en nosotros una alegría. Es algo que nos otorga mérito. Ahora, la gloria, debo pensar cuál es el camino recto que el hombre debe escoger. Aquel que le glorifica a él, o sea, a mí mismo, y a la humanidad. Necesito realizar y desempeñar labores que me causen a mí mucho mérito, mucho valor, digno de que otras personas hablen bien de ti, a él y a la humanidad, que también se exalte a la humanidad, que se engrandezca a la humanidad. O sea que cada vez que nosotros tomamos decisiones, las decisiones significa, con la vida adulta, que la vida que yo vivo está en función de la humanidad en medio de la cual yo me muevo. Debo ser un digno representante de los seres humanos. ¿Correcto? O sea, que debo escoger siempre el buen camino, que no solamente me ayude a mí, sino que también ayude a toda la humanidad, junto con el crecimiento que yo estoy logrando. Ese es el camino recto que debo escoger. Lo que yo voy a hacer, cualquier decisión que yo deba de tomar en la vida, ¿me ayuda a mí? ¿Le ayudará a la humanidad la decisión que estoy tomando? ¿Entienden? ¿Le ayudará a la sociedad en medio de la cual nos movemos? ¿A mis amigos? ¿A mis padres? ¿A mis vecinos? ¿Lo que yo hago les beneficia a ellos? Mucha gente no se pone a pensar y realiza todas las actividades pensando solamente en él y olvidando toda la humanidad. Esa es una de las razones por las cuales la humanidad cada vez se deteriora más, porque no ha habido personas que hayan elegido el camino recto. Bueno, Kadosh Baruj Hu nos puso a nosotros aquí para elegir el camino recto, y el camino recto es
hacer algo que me cause gloria a mí, o a cada uno de nosotros, y a la humanidad. Bueno, en la segunda parte dice: cuídate de cumplir tan escrupulosamente el precepto más leve como el más riguroso, pues no sabes cuál es el valor de la recompensa de cada uno. Entonces nosotros tenemos, como bien sabemos de la Torah, 613 mitzvot. 613 mitzvot. Sabemos que hay mandamientos que directamente Akadosh Baruj Hu mencionó para el pueblo de Israel. ¿Cuáles son dos? Lo que se conoce como el Shema Israel: oye, yo soy el Señor tu Dios y yo soy uno. Entonces estos son dos mandamientos: yo soy el Señor tu Dios y yo soy uno. Entonces la unidad. Entonces estos mandamientos, porque vienen dictados de la boca de Hashem, nosotros a veces, bueno, en la mayoría de las veces nosotros los consideramos los más importantes. Sin embargo, todos los mandamientos vienen de parte de Akadosh Baruj Hu, todos. Aunque nosotros hayamos oído estos dos cuando estuvimos en la montaña en Har Sinai, ahora todos los mandamientos tienen igualdad de importancia, lo que nos está diciendo el rabino, para que nosotros no fallemos al momento de obedecer a todos y cada uno de ellos, para no menospreciar a uno delante de otro mandamiento, que todos los mandamientos los consideremos de la misma forma. Cuídate de cumplir tan escrupulosamente el precepto más leve como el más riguroso, pues no sabes cuál es el valor de la recompensa de cada uno. Nosotros aquí podemos considerar entonces mandamientos pequeños y mandamientos grandes. Sin embargo, si nosotros consideramos esto, podemos caer en el error, pues desconocemos la verdadera recompensa que viene tras obedecer cada uno de los mandamientos. Ya. Así que cualquier mandamiento es importante. Cualquiera de los 613 mandamientos que Akadosh Baruj Hu nos envía, tenemos que cumplirlos escrupulosamente. Tenemos que estudiar, conocerlos y después aplicarlos. Igual uno que otro. Hay preceptos, como ustedes saben, tzitzit, tefilín, que constantemente estamos llevando a cabo y que están colocados sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, también hay otros, como por el tiempo, el Shabbat, las fiestas. Y a todos y cada uno de ellos debemos de ponerle empeño para conocerlos, estudiarlos y ponerlos en práctica. Sobre todo porque hay algo que se escapa de nuestro conocimiento, dice el texto. No sabemos cuál será la recompensa, porque cada vez que nosotros obedecemos una mitzvah, vamos a tener una recompensa. Existen dos tiempos, dos mundos: el Olam Haba, que es el mundo que viene, y el Olam Hasé, este mundo. Entonces vamos a tener recompensa por cada uno de los mandamientos que obedecemos. Vamos a tener recompensa, ya sea en Olam Haba o en Olam Hasé, ya sea allá o acá, vamos a tener recompensa. Entonces esto es precisamente lo que nosotros debemos de tener. No conocemos bien de qué se trata su recompensa en ellos. Así que por lo tanto vayamos a poner siempre conocimiento y entrega, disciplina, concentración al momento de obedecer cada uno de los mitzvot. También el texto dice, para entender un poquito más o menos lo que pasa con los mitzvot, compara el perjuicio que te ocasiona el cumplimiento de una mitzvah con su recompensa y el beneficio que te proporciona una transgresión con su castigo. Entonces, ahora, nosotros ya sabemos con respecto de los mitzvot que tenemos de los 613, tenemos 365 que son prohibitivos. No debemos de hacer ciertas acciones. Y luego tenemos 248 que son positivos, o sea que los debemos de realizar. Esto es algo que debemos hacer y esto es algo que tenemos prohibido hacer. Entonces, de estos 248 mandamientos positivos, dice la Torah que tiene para nosotros una recompensa.
¿Sí? Si alguno de nosotros transgrede estos, entonces habrá un castigo. Nosotros, por esta situación, amamos a Dios, demostramos amar a Dios. Y por alejarnos de estos preceptos que están prohibidos, nosotros manifestamos temor a Kadosh Baruj Hu. Y a Kadosh Baruj Hu nos pide que lo amemos y que le temamos. Aquí nosotros obedecemos todos los 613 mitzvot, ¿correcto? Entonces tenemos que cada uno de estos trae recompensa al obedecerlos. Y estos entonces elimina el castigo. Pero si nosotros llegáramos a transgredir algo, el texto dice, compara el perjuicio que te ocasiona el cumplimiento de una mitzvah con su recompensa. Entonces, como cada uno de ellos nos da recompensa, si yo llegara a dejar de practicar uno de estos mandamientos, entonces toda la recompensa que yo recibo, allí yo voy a entender lo que significa no obedecer un mandamiento. Cuando yo obedezco me trae una recompensa. Cuando yo desobedezca, debo saber cuán importante es ese mandamiento o cuán grave será el castigo de acuerdo a la recompensa que yo he recibido por obedecer. Cuando yo desobedezca, el castigo va a ser igual al tamaño de la recompensa que ofrece. ¿Entienden? Va a ser igual, el castigo va a ser igual al tamaño de la recompensa que ofrece un mandamiento positivo como guardarás el Shabbat. Es un mandamiento positivo. Y nos trae un beneficio a nosotros. Si yo no guardara el Shabbat, así como la recompensa que yo recibo, así de igual, en igual intensidad, voy a recibir un castigo. Lo mismo pasa aquí y a la inversa. Entonces, dice el texto, y el beneficio que te proporciona la transgresión con su castigo, como esto al momento de transgredir, es decir, de realizar una de estas actividades que están prohibidas y las realizamos, entonces nos viene un castigo. ¿Cómo yo puedo saber entonces cuál es la recompensa? Cuando yo no practico ninguno de estos mandamientos prohibitivos, o sea, cuando yo me abstengo de vivir de acuerdo a estos parámetros, entonces yo voy a obtener en igualdad una recompensa. Así como se recibe el castigo por una persona, por ejemplo, no hará ciertas labores en el día de Shabbat. Entonces eso conlleva un castigo. Generalmente es caret o golpes. Ahí dice, ¿qué tan severo es el castigo? Ah, yo sé cuán buena es la recompensa. Es igual. ¿Entienden? Yo más o menos intuyo, conozco el valor de cada mitzvah de acuerdo a castigo o recompensa. Pero esto viene para complementar la información primaria. No menospreciemos ningún mandamiento. Todos tienen un gran valor para nosotros. No los menospreciemos. A todos les daremos importancia. Y finalmente, la tercera cosa dice, piensa en 3 cosas y podrás evitar el pecado. Piensa en 3 cosas y podrás evitar el pecado. El pecado es irnos por el camino equivocado. Recuerden que estamos hablando del camino recto, y el camino recto hacia Kadosh Baruj Hu es obedecer los 613 mitzvot, recordando que vamos a traer hacia nosotros bendiciones durante la obediencia. Entonces dice que piensa en 3 cosas y podrás evitar el pecado, o sea, el mal camino, errar el camino y por lo tanto recibir castigo, de acuerdo a lo como dice. El pecado es la transgresión de los 613 mitzvot, o sea que yo hago lo que tengo prohibido hacer o dejo de hacer aquello que tengo obligación por hacer. Muy bien, dice, recuerda
piensa en 3 cosas y podrás evitar el pecado. O sea, para no salirte del camino recto. Recuerde que ese es el mandamiento. No debemos salirnos del camino recto. Dice, piensa en 3 cosas. Piensa, pensamiento, mente. Nuestra mente debe tener presente lo siguiente. Recuerda que por encima de ti hay un ojo que todo lo ve. Recuerda que hay un ojo que todo lo ve. Piensa en esto y evitarás el pecado. Hay un ojo que todo lo ve. Un oído que todo lo escucha. Un oído que todo lo escucha. Cuando estamos hablando de esto, hay un ojo que todo lo ve. ¿Los ojos de los seres humanos pueden ver todo? No. ¿Qué es lo que puede ver? ¿Puedo yo mirar a través de las paredes? No. No, el ojo humano no tiene esa limitante. Hay algunos aparatos que ahora pueden hacerte ver lo que hay allá. Lectores, rayos X, rayos gamma, Pero ya son lectores aparatos. láser, sí, son aparatos, no es un ojo. Ahora, hay un ojo que todo lo ve. Ahora ya hay satélites en el cielo. Pero es un aparato, no es un ojo. Hay un ojo que todo lo ve. Un oído que todo lo oye. ¿Este oído puede oír todo? No. No puedo oír todo lo que está pasando saliendo a la calle. Yo no sé qué está pasando. No oigo. Tampoco veo lo que está pasando. El oído y el ojo humano están restringidos, están limitados. La tecnología nos ha permitido, pero no hablando de la tecnología, pues no poseen en realidad un ojo ni un oído. Ahora, pero sin embargo puede verlo, puede verse y puede oírse a través de la tecnología. Bueno, esto nos ayuda a entender que también hay un ser que a pesar de que la cámara no tiene un ojo, correcto, pero puede verse, ¿ya? Y las bocinas o los micrófonos pueden captar el oído, pero no tienen ¿qué? Ni boca ni oídos, pero pueden captar los sonidos, ¿correcto? Como si vieran, como si oyeran. ¿De quién estamos hablando cuando hay un ojo que todo lo ve y un oído que todo lo escucha? De Adonai. ¿De Akadosh Baruj Hu? Sí, de Hashem. Fíjese, bien, así como hoy en día la tecnología, sin tener un ojo ve, y sin tener oído oye, ¿me entiende? Akadosh Baruj Hu puede vernos y no tiene Ojos. y puede oírnos y no tiene No, orejas. oídos, Bueno. pero puede oírnos. Superior a la tecnología, superior a cualquier cosa. Él puede perfectamente vernos en donde quiera que nosotros estemos. Y puede oírnos todo lo que nosotros digamos, aún cuando sea una voz muy bajita. Nos puede oír. Todo lo, pero ahora hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo oye, y que todas tus acciones quedan inscritas en un libro. Entonces, ya que Él ve y oye lo que nosotros hacemos, lo escribe en un libro. Empieza a redactar todo lo que ve y oye de cada uno de nosotros. Dice la Torah: ¿quieres alejarte del pecado? Camino recto. ¿Quieres alejarte del pecado? Recuerda, piensa que hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo oye y un libro en el cual están escritas todas las cosas que se ven y se oyen de nuestra vida. Así entonces nosotros nos vamos a cuidar de no pecar. Entonces, este es el consejo que tiene Rabí para nosotros en este día en el Pirkei Avot, el capítulo 2, Mishnah 1. Nos vemos para la próxima. Shalom.